Tenemos el programa detallado, y entonces en base al calendario que también les he mostrado ayer, que van a tener a disposición de todos, vamos a iniciar ya. Entonces, el tema sistemas de comunicaciones alámbricos e inalámbricos, ¿no? Este es un panorama, un esquema referencial, ¿sí? Para ubicarnos dónde están los elementos que vamos a estudiar en esta materia, ¿ya? Bueno, miren, aquí está, en todo sistema de transmisión o transmisión a distancia, siempre va a haber una fuente o un origen que va a llevar determinada información, ¿sí? Ya sea datos, imágenes, voz, video, y un punto de destino, ¿sí? Ahora, el desarrollo de la tecnología, el estado del arte, se dice, actual, ¿sí? Permite diferentes sistemas de enviar información desde la fuente hasta el destino, ¿ya? En telefonía, este se llama A, abonado A, y este se llama abonado B. Y entonces el que habla, al abonado A se le tarifa, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre vamos a tener estos dos puntos. Miren entonces, ¿cómo podemos hacer este enlace? Muy bien, acá vemos que podemos utilizar fibra óptica, son estos tramos, ¿sí? Estos nodos, miren, aquí hay fibra, aquí hay enlace de microondas, aquí hay cable coaxial, o sea, hay diferentes elementos que van a unir diferentes puntos hasta llegar al destino final. Entonces, tradicionalmente, lo que primero que fue para distancias más grandes eran los enlaces de microondas, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia teníamos un enlace de microondas que llegaba desde La Paz hasta Santa Cruz, y así teníamos la red de microondas, ¿no? Pues ya utilizándose estos medios, ¿sí? Ahora estos medios son para alcances, tramos mayores, después venían los cables coaxiales, ¿sí? Y esos elementos, por ejemplo, aquí están organizados, ¿no? Por ejemplo, en estos medios pueden ser bidireccionales, porque digamos, si bien aquí está yendo en una sola dirección la información, ¿sí? También funciona el camino inverso, ¿no? Que en una comunicación es así. Entonces, hablamos de ambos sentidos, de la dirección de propagación de la información. Muy bien, miren en este caso, por ejemplo, no hay camino de vuelta, ¿no? Este sería el caso de esta antena de radiodifusión, ¿ya? Esta palabra radiodifusión no es exclusivo de radio, ¿sí? Significa ondas de radio que se difunden. Y ondas de radio que se difunden pueden llevar información de audio, información de video u otro tipo de información, ¿sí? Entonces, esta palabra incluye a todos los servicios de radios de AM, FM y televisión, la palabra radiodifusión. Y es en una sola dirección, ¿no? La información, pero no hay vuelta. Esto es en realidad en las transmisiones analógicas de televisión principalmente. Ahora, con la televisión digital, que ya está funcionando en Bolivia, entonces el sistema ya tiene retorno, ¿no? El sistema está diseñado para que algún abonado que esté acá, ¿sí?, se comunique con el origen y entonces ya puede solicitar diferentes servicios, ¿no? Esa es la interactividad que trae la tecnología de la televisión digital. Muy bien. Entonces, aclarando ese tema, en estos casos veremos otro. Miren este sistema que tiene su camino por acá, y tiene una antena, obviamente, una antena especial, ¿sí?, para llegar hasta donde se encuentra un satélite, ¿sí?
Los satélites, hay diferentes satélites, pero el satélite que se utiliza para telecomunicaciones están en el orden de 35.000 kilómetros de distancia. Esta es una gran distancia. Aquí hay una gran atenuación, ¿sí? Y este funcionaría como un repetidor y obviamente acá tiene una antena receptora y para llegar al destino. También hay comunicaciones ahora entre satélites y los aviones, ¿sí? Muy bien, en esta parte, ¿qué nos interesa? Además que vamos a ver el cable coaxial, la fibra óptica, vamos a ver este elemento aquí, pues está en guías de onda, ¿sí? Es decir, que viene la antena es que va a recibir las ondas electromagnéticas, pero eso se van a concentrar en un punto y después entran al guía de onda. Ese es el otro elemento que vamos a estudiar. Por eso, acá también hay otra guía de onda, ¿ve? Aquí está. Entonces, acá habrá un sistema de modulación adecuado para llevar la información por este enlace, en este caso de microondas, ¿no? Entonces, el guía de ondas también está acá. O sea, necesariamente en las partes de acceso inalámbrico, luego de las antenas, vienen el guía de ondas, ¿sí? Es un elemento que está ahí implícito. Obviamente, también hay sistemas donde se va a irradiar o se va a radiodifundir, ¿ve? Estas ondas. Y acá también tenemos líneas de transmisión, ¿sí? En esta antena es receptora, pero también puede haber una antena transmisora, ¿sí? Entonces, los elementos que están entre la unión, entre la línea de transmisión, el tipo de cable y esta antena, también tienen que estar adaptados, como vamos a ver, para poder recibir o transmitir, ¿no? La antena es bidireccional, ¿no? Sí, recibe y transmite. Este es el elemento bidireccional. Entonces, aquí también se va a hablar de los sistemas de acoplamiento. En realidad, el sistema de la línea de transmisión, desde el acoplamiento hacia la antena, es la materia antenas, ¿sí? Sé que ustedes no han visto la materia antenas, entonces vamos a hablar nosotros un poco de esta unión para entender las particularidades de las líneas de transmisión. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver un poquito los tipos de líneas. En realidad aquí sería tipos de líneas de transmisión. Si no, medios de transmisión. Todos estos son medios físicos, en este caso vamos a poner. Por ejemplo, este es un hilo de dos conductores, un cable que está acá y otro cable que está acá. ¿Puede aquí haber aire? Sí, son las primeras, pero ahora ya no se usa. Pero también estos hilos de dos conductores, que le llamamos hilo bifilar, ahora este es un conductor de cobre, otro conductor de cobre, y aquí hay un aislante, entonces son las líneas de los cables conocidos, por ejemplo, el cable telefónico es de esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces, también hay conductores, ¿sí?, de este tipo, donde hay dos placas conductoras y en el medio un dieléctrico, ¿sí? Aquí también hay dieléctrico, el aire, o otro dieléctrico puede haber, generalmente plástico. Funcionan también estas, se llama de placas paralelas. Y esta se llama de microcinta debido a las dimensiones de estas plaquitas. Estas son placas muy pequeñas y aquí tienen un dieléctrico, ¿sí? Esto también son conductores, ¿sí?, de dos, en este caso de dos conductores. Y aquí también hay, esta se llama triplaca, ¿sí? Porque este es un material conductores y este es otro, ¿sí? También puede haber acá el dieléctrico. Muy bien, lo interesante es que el más usado de estos son estas líneas, y después el cable coaxial, obviamente, ¿ya? El cable coaxial es el más utilizado.
entre estas. ¿Ya? Lo interesante de esto es lo siguiente. Todos estos conductores, ¿sí?, se pueden utilizar y se pueden estudiar su funcionamiento con la teoría de circuitos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, entonces, en la primera parte. Quiere decir que nuestro modelo circuital va a ser este. ¿Sí? Todos estos elementos tienen un camino de ida y un camino de vuelta. ¿Sí? Este es un circuito cerrado y acá estará la carga. Muy bien, entonces este modelo nos va a permitir analizar estas líneas. ¿Está bien? Entonces habrá que sacar acá unos modelos, no nos olvidemos este pedazo de línea, físicamente que va a tener resistencia, bobina, inductancia. ¿Sí? Entonces, todos los elementos circuitales acá van a estar distribuidos. En función de eso vamos a sacar nuestro modelo para analizar a estas líneas en función de la teoría de circuitos. ¿Está bien? Bueno. Ahora, sí, el otro sistema que permite transmitir son estos tubos huecos. ¿Sí? Miren, esta es vista de frente. Este es un tubo hueco, sería este. ¿Sí? Después hay tubos circulares, como este, o elípticos. Estos son los más comunes. ¿Sí? Hay otras formas también, pero son los más comunes. Entonces, en este caso, estos son, acá, en mayor casos, aire. El dieléctrico es el aire. ¿Sí? Acá también, pero también se puede poner otro tipo de dieléctricos. Y dentro de esta área, ¿sí?, está también el último sistema de transmisión, de línea de transmisión, que es el futuro, porque por las particularidades que tiene y porque su costo cada vez se está reduciendo más. Y eso me refiero a la fibra óptica. ¿Sí? Entonces, la fibra óptica, ¿qué relación tiene con este? Estos se llaman guías de onda. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas, acá vamos a aplicar una determinada onda electromagnética con una longitud de onda, y que de acuerdo a sus dimensiones vamos a ver las fórmulas para que quede encerrado acá. Entonces la onda electromagnética va a quedar encerrada acá y se va a propagar. Entonces son las condiciones de propagación de cada una de estas guías de onda. Pero el dieléctrico aquí es aire. Entonces en el primer caso tenemos conductores, en este tenemos tubo hueco con aire en el medio, y este es dieléctrico. La fibra óptica, el vidrio es un dieléctrico y este es otro dieléctrico. Entonces hay dos dieléctricos. En resumen, nuestras líneas de transmisión son físicas, con dos conductores de un material conductor, cobre. También están las guías de onda, ¿sí?, que no tiene dos conductores, ¿sí?, es un solo camino. ¿Sí? Y las ondas se quedan encerradas en los huecos de las diferentes guías de onda. Y finalmente este, que es un dieléctrico, con otro dieléctrico, y aquí también se van a propagar ondas electromagnéticas. En función de eso, ¿cómo vamos a estudiar esto? Aquí no funciona la teoría de circuitos, ¿sí? Nada que ver acá. Entonces el análisis tendríamos que hacerlo con ondas electromagnéticas. Muy bien. Entonces, toda esta parte lo vamos a analizar así. Obviamente que aquí están las ondas, una onda electromagnética que llega por acá, ¿sí? Tenemos que ver cómo lo mandamos encerrado, ¿ya? Entonces tendríamos, y se debe aplicar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, en un medio limitado, ¿sí?
las ondas electromagnéticas en espacio libre se llaman, pues, fuera de este elemento es todo el espacio libre, van a estar propagándose por acá. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que queden encerradas acá y se propaguen. Y necesariamente la teoría es aplicar las ecuaciones de Maxwell en un medio limitado, con las condiciones de borde respectivas, ¿sí? Así. Claro que no es un tema muy sencillo, porque si bien aquí podemos utilizar las ecuaciones de Maxwell con referencias, nuestro esquema de referencias rectangular, en este caso ya no nos conviene, ¿no? Ya no es posible. Habría ya coordenadas polares, coordenadas elípticas, coordenadas rectangulares. Ese es el estudio en fondo de estos elementos. Vamos a analizar nosotros básicamente de las guías de onda rectangular, ¿sí? Y bueno, entonces, ondas electromagnéticas se propagan por acá y ondas electromagnéticas se propagan por acá. Eso es lo que corresponde. Vamos a hacer aquí un cambio de análisis cuando lleguemos a la fibra. ¿Por qué? Porque si bien en la fibra, antes de ingresar a la fibra, también hay una onda electromagnética, cuando se propaga también onda electromagnética, obviamente a través de la fibra, ¿ya? Pero ese análisis, ¿sí?, es más complicado. Hay textos que lo hacen, el NERI, el libro de referencia que les he dado, hace parte de ese análisis, ¿sí? Pero en verdad, en la mayoría de los textos, ¿sí?, el análisis de la fibra óptica se hace desde dos puntos de vista, ¿sí? Y sería entonces, antes de ingresar a la fibra, aquí se imagina hay un cono de luz que se aplica a que es el núcleo, para que por ahí se propague. Entonces, antes de ingresar a la fibra, vamos a hablar de onda electromagnética porque es luz y se va a aplicar acá. Y cuando ingrese, vamos a ver las condiciones que hay que tener para que esa luz se propague, ¿no? Obviamente eso va a estar en función de los dieléctricos y de las longitudes de onda. Y una vez que ya está ingresada la luz en la fibra, vamos a aprovechar la dualidad de la luz que se comporta como onda o como partícula. Entonces, cuando estemos analizando la fibra en el medio de transmisión y la propagación, vamos a analizar a la luz como partícula, ¿sí? Por eso he puesto aquí, cuando nos convenga vamos a utilizar la onda y cuando nos convenga vamos a utilizar la partícula, los dos conceptos de la luz. ¿Esto por qué? Como a la luz como partícula, porque nos va a permitir hablar de rayos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de rayos, rayos que se están propagando, rayos que se están reflejando y rayos que se están propagando, ¿sí? Esa es la forma. Y si ustedes quieren algún texto, además del que yo les he dado, que es básico, y además están los apuntes, entonces busquen un texto con esas características, ¿ya? Hay varios textos. Muy bien, el que yo les he dado también está en la red, así que lo pueden bajar de ahí sin ningún problema. Muy bien. Veremos, estas son algunas particularidades de las líneas, ¿no? Por ejemplo, esta es la línea básica bifilar, pero sabemos nosotros que si aquí se propaga una corriente, entonces hay un campo electromagnético aquí también, entonces esta tiene sus campos electromagnéticos alrededor de esta línea. Para evitar eso, entonces se lo blinda. Entonces esta sería una línea bifilar blindada, ¿sí? Y en el caso de guía de ondas, este sería el hueco, ¿sí? Y a veces ponen acá conductores, ¿sí?, en medio de la guía para hacer variar su impedancia.
obviamente que cuando esto no existe, el aire es lo que se opone a la propagación y la oposición que presenta el aire a la propagación de las ondas es mínima. Al poner este sistema, ¿sí? Se amplía el ancho de banda, porque todos los medios de transmisión son filtros pasabajos. Si ustedes quieren una regla de oro, esa sería la regla de oro. Todos los medios de transmisión son filtros pasabajo. ¿Cuál es la diferencia? En que unos tienen mayor ancho de banda, mayor rango, pero todos tienen su frecuencia o su rango de operación. ¿Está bien? Entonces, al poner estas placas acá, se aumenta el ancho de banda para que trabaje a mayores frecuencias. Después les voy a mostrar que esta evolución de estos dispositivos también está en función de la frecuencia, ¿no? Conforme está aumentando la frecuencia, hay determinadas líneas de transmisión que se utilizan. Muy bien. Entonces, eso sería por esta parte. Ahora, otra particularidad más podemos ver en este caso. En este punto ya sería la parte de la unión, digamos, entre la antena y la línea de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, si imaginan este conductor, ¿sí? Y digamos que esto sea un plástico acá. Entonces, si esto tiene más o menos cerca de 1 centímetro, esta sería una línea de transmisión que se utiliza, por ejemplo, para la televisión, ¿no? Entonces, esta línea con estos cobre y un plástico acá es como una pequeña cinta, ¿no? Y esa cinta sirve para conectar el receptor de televisión con la antena, cuando la antena está obviamente generalmente en el techo de los domicilios. Entonces, ese es un sistema. Se llama línea balanceada porque tienen el mismo voltaje respecto de tierra, aunque este tiene un valor positivo y este tiene un valor negativo, ¿no? Si quieren ustedes, así es. Entonces, se llama línea bifilar balanceada. Muy bien. Lo más clásico es la línea de televisión y antena. Pero también hay este tipo de líneas que aquí ya se llama línea bifilar desbalanceada. ¿Por qué? Porque obviamente esto respecto de tierra, este tiene un potencial respecto de tierra y este también. Aquí los potenciales son diferentes, incluso la capacidad. La capacidad de este conductor respecto de tierra es diferente al de este y se llama desbalanceada. ¿Sí? Desde ese punto de vista, el cable coaxial que está acá es una línea desbalanceada, porque un conductor está a tierra, ¿no? Entonces es una línea desbalanceada y además que tiene acá un dieléctrico. Entonces, depende de este tipo de líneas, este cable coaxial o este que es el más usado, ¿sí? Se va a conectar ya sea al transmisor, un lado, y a la antena al otro, el otro extremo, ¿sí? O al revés también. En la parte del receptor hablamos de la antena hacia el receptor. Y en la parte de transmisión, del transmisor hacia la antena. Yo le llamo lado del transmisor, lado del receptor, ¿sí? Entonces aquí obviamente los cables estos son blindados. ¿Por qué? Porque si utilizamos esto, aquí hay unos campos, unas ondas electromagnéticas que se irradian, ¿sí? Y hay un campo eléctrico, digamos, que está rodeando estos conductores. Para evitar eso se hacen los blindajes. Esta es la particularidad del cable coaxial, ¿no? Quedan acá, no hay irradiación de ondas electromagnéticas como ocurre en este caso. Bueno, ahora, finalmente, entonces hay líneas balanceadas o líneas desbalanceadas. ¿Y cómo lo vamos a unir? Este es un sistema, por ejemplo, con este sistema, ¿sí?
el televisor puede tener y la antena es esta. Entonces esto no se puede conectar así directamente, ¿sí? Entre estos elementos hay lo que se llama el volume, que no es más que balanceado y no balanceado, ¿ya? El volume son los dispositivos que adaptan estas diferentes líneas de transmisión, ya vienen diseñados, porque en verdad no hay una gran cantidad de líneas, ya hay unos cuantos tipos de cables coaxiales igual de estas. Entonces los volume hacen esa tarea, ¿ya? Esa partecita ya es la parte de antena, ¿sí? Porque la antena agarra este tipo de líneas y después trabaja con los elementos de la antena. Muy bien. Vamos a presentar ahora la evolución de las frecuencias y las aplicaciones. Eso es lo que les decía hace un momento. Miren, inicialmente lo que primero apareció obviamente era el par de hilos, ¿no? Las primeras comunicaciones que se han hecho eran dos líneas separadas sobre postes y al aire. Entonces se servía obviamente para transmitir audio, la clave Morse, si ustedes quieren, en muy bajas frecuencias. Estos son los inicios de las comunicaciones a distancia. Pero conforme empieza a aumentar la frecuencia y se necesita un medio de transmisión más efectivo y que trabaje a mayor frecuencia, aparece el cable coaxial, miren. Entonces aquí ya están las altas frecuencias, las muy altas frecuencias y las ultra altas frecuencias. Estos dispositivos, de acuerdo a su forma física y a sus dimensiones, son aptos para trabajar en estos diferentes rangos, ¿sí? Y aquí estaría ya la relación de los rangos de operación, miren, en esta parte. Es el eje de la frecuencia. Y cuando las frecuencias aumentan, ya el cable coaxial deja de ser práctico, ¿sí? Y aparecen las guías de onda y las microcintas. Miren, en mucho más alta frecuencia, ya estamos hablando acá en el orden de 10 gigas. 9, 10 gigas, ese es el orden de operación de las guías de onda o las microcintas que trabajan en alta frecuencia, ¿sí? Después hay un salto muy grande aquí, miren, desde 100 gigas a de acá, 10 a la 14 Hz. Acá hay un salto muy grande, ¿sí? Hasta que en este rango ya no son estos elementos que se utilizan, sino la fibra óptica. Es en estos rangos donde aparece la fibra óptica, ¿sí? Acá estamos trabajando. Obviamente que tendríamos que trabajar nosotros con estos valores, aunque lo pongamos en giga o en tera, no es práctico trabajar en el rango, en el dominio de la frecuencia con los rangos de operación de la fibra. Por eso es que se cambia el eje. Y entonces, en vez de trabajar en el dominio de la frecuencia, se trabaja en la longitud de onda de cada una de las ondas que se estén propagando. ¿Ve? Aquí hay un cambio, aquí ya estamos lambda. Es por eso que cuando vamos a hablar de fibra, vamos a hablar de las longitudes de onda, ¿sí? En el orden de los micrómetros, de los nanómetros, están las longitudes de onda de operación, simplemente para no estar trabajando con estos valores muy altos de frecuencia. Acá está, esto está significando que estos elementos, cada uno de ellos va teniendo mayor capacidad para transmitir información, ¿sí? O sea, eso significa mayor ancho de banda, ¿ya? Aquí la palabra información es genérica, ¿ya? O sea, viene de la teoría de información, ¿ya? ¿Y qué dice la teoría de la información? Hay una definición matemática de la información, ¿no? Y la información tiene 3 unidades para medir la información, ¿ya? Y eso está definido básicamente, matemáticamente, por la inversa de la probabilidad de la que ocurra un determinado evento.
Y si eso se le aplica, se le saca el logaritmo, a la inversa de la probabilidad de un evento, salen las diferentes unidades de información. ¿Sí? Ahí sale el Neper, ¿sí? Y sale el bit en algunos casos, y el Shannon. Hace ya mucho tiempo que la UIT dice, para medir la información, utilicen la unidad Shannon. Lo dice, pero la verdad que en la práctica, porque mucho se utilizó, el que habló de la teoría de información fue Shannon, ¿no? Entonces, se utiliza también como unidad el bit, ¿no? O sea, bueno, para nosotros ese es un tema que hay que conocerlo, pero nosotros vamos a trabajar más, digamos, con los unos y ceros, y para nosotros eso se mide en bits por segundo, que es la velocidad también, pero también la información. Pero hay que decir que en verdad la recomendación es utilizar el Shannon como unidad de información, para no confundir con el bit, ¿no? Bueno, continuaremos entonces. Ya sabemos cómo son la relación entre los diferentes líneas de transmisión o elementos que transmiten información en función de la frecuencia o en función de la longitud de onda. ¿Okay? Es por eso que en los medios de transmisión, por ejemplo, en este caso, siempre hemos dicho que nosotros vamos a tocar acá porque aquí nos interesa, acá está siempre la guía de onda en cada uno de estos, acá arriba también, ¿sí? Ese es el elemento indispensable en este sistema de transmisión por satélite. Y obviamente también en microondas, ¿no? Este es un poco, está repetido lo que ya he presentado en el diagrama general. Ahora, hay una relación entre, acá se ve con mayor claridad, entre los elementos que están acá. Aquí sería la guía de onda, la antena y el medio. Fíjate, acá está el aire, ¿sí? Entonces, hay que, se pueden relacionar los medios de transmisión con el tipo de antena, está relacionado, ¿no? Esta es una antena de microondas de una determinada frecuencia de operación. Entonces, este cable que está acá tiene que ser capaz de soportar la banda de operación de las ondas de microondas, las microondas que están viajando por acá, ¿sí? Y además la guía de onda que viene al final del cable coaxial. Entonces, por eso, nuestro texto de referencia presenta este diagrama, ¿sí? Miren ustedes, en este caso, son las líneas de alimentación y la relación con sus diferentes antenas, ¿no? El punto, línea de transmisión y antena. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Sí? Bueno, entre línea de transmisión y antena hay el caso de conexiones alámbricas y de conexiones inalámbricas, ¿sí? Entonces, miren aquí de nuevo está el rango de las frecuencias, ¿sí? Los paros de hilos, aquí viene después la evolución que ya hemos visto a cable coaxial, a guía de onda y a fibra óptica. Entonces, conforme incrementamos la frecuencia de operación. Esta línea que está acá, que dice cable coaxial fibra o par de hilos y fibra, está diciendo que con el tiempo es la eliminación del cable coaxial y del par de hilos por fibra, ¿sí? Ya hay fibras para los domicilios. Por el momento, acá en Bolivia se utiliza el cable coaxial, ¿no? Los operadores de
TV cable, utilizan hasta cierta parte de fibra y después cable hasta el domicilio, ¿sí? Bueno, ese cable que está llegando hasta domicilio va a ser reemplazado por la fibra óptica, ¿sí? Y eso ya está ocurriendo aquí también en Bolivia, y hay operadores que ofrecen ese servicio, ¿sí? Pura fibra hasta el domicilio, hasta la oficina, hasta el gabinete, ¿sí? Y eso, y hasta el camino definido, y la evolución es hacia ese sentido. O sea que el futuro es la fibra óptica, ¿sí? Poco a poco estos elementos van a ir desapareciendo, ¿sí? Bueno, eso implica así en las redes inalámbricas, pero aquí también, obviamente que en la parte de si la comunicación es inalámbrica por el aire, también tiene que haber el cable coaxial y la antena, porque si no, no funciona, ¿no? Por eso aquí está la relación de las antenas, dipolo, aquí son arreglos de antenas, estos todos son sistemas de antenas diferentes y estos son los cables de alimentación. Cualquiera sea el modelo de antena, tiene que tener una línea de transmisión, ¿no? Esto es lo que se está explicando acá, miren. Aquí son las diferentes antenas, aquí antenas cornetas relacionadas con las guías de onda, los platos parabólicos, ¿ve? Entonces ya estamos hablando de transmisión aquí por satélite, ¿sí? Y aquí están incluso los rayos láser, ¿no? Ese es directo, ¿sí? Y aquí estarían las aplicaciones, miren lo más común: radio, radio AM, FM, televisión, comunicaciones personales, ¿sí? Y aquí igual, satélites, radares, y comunicación de un satélite a otro, ¿no? Eso es con los láser, ¿no? Aunque hay también un sistema, ¿sí?, que está brindando la posibilidad de utilizar láser en enlaces entre puntos de una ciudad. O sea, entre un punto y otro punto dentro de un ambiente urbano hay tecnologías para utilizar el láser, ¿sí? Es en muy alta frecuencia, y si la portadora es un láser que tiene alta frecuencia, la modulante, la información que lleva esa portadora es mucho. ¿Por qué? Porque la portadora es de frecuencia alta. El problema es que esto tiene que ser a línea directa y punto a punto, ¿no? Ese es el problema. Pero hay la tecnología para este dispositivo, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando ahora. Muy bien, ese ha sido todo un panorama de los elementos relacionados con la materia que estamos analizando, y por eso hemos hecho la división entre líneas de transmisión, cable coaxial y guías de onda. Entonces, todos sabemos que si por acá hay una corriente variable, ¿sí?, la corriente, el campo magnético induce a la corriente y la corriente induce el campo magnético, ¿no? Acá hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético y la corriente que se desplaza por un conductor, ¿no? Todo han visto en física, y bueno, nosotros también vamos a considerar esa situación y le vamos a llamar a este tipo de ondas que se relacionan para acá, son las ondas transversales electromagnéticas, ¿no? Ese es el modo de transmisión que están relacionados a los conductores, ¿sí? Entonces se llama transmisión electromagnética y nosotros lo vamos a utilizar. Y para eso vamos a tener que definir nuestro diagrama de referencia, ¿sí? Nuestro diagrama de referencia es el que está ahí. Ahí están los campos eléctricos, magnéticos, y vamos a asumir que esta es la dirección de propagación. En el caso que esta de propagación es por el aire, ustedes saben que este es el vector de Poynting en la dirección de propagación, y aquí hay 90 grados, y aquí también hay 90 grados, ¿no? Bueno, eso sería para ese eje de referencia, lo vamos a utilizar.
Porque imagínense que en esta ventanita acá esta va a estar una guía de onda, entonces tenemos que ubicarlo en este sistema de referencia y vamos a aplicar ondas electromagnéticas en este sentido, ¿sí? Y eso nos va a permitir analizarlo formalmente con estos ejes de referencia, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hablar de las tensiones entre los conductores, la corriente que circulan por ellos, porque no se olvide, es un circuito cerrado, ¿sí? Y obviamente los parámetros R, L, C y G son. ¿Estos parámetros de qué va a depender? De la forma física y del material con que están hechos los conductores y el material que está acá en el medio. Obviamente eso es una propiedad de cada línea de transmisión y cada línea de transmisión va a tener estas variables. La verdad es que esas variables van a ser distribuidas. Y eso lo vamos a tener que tener en cuenta y formalizar. Un poco para ver la relación entre esto, miren lo que ocurre en estos conductores, por ejemplo, en este cable coaxial. Miren, ahí está las ondas transversales electromagnéticas asociadas a cada tipo de línea de transmisión, ¿no? Es vigilar, ¿ve? Acá hay mucho, se extiende, se pierde, acá queda encerrado, no hay aquí afuera ondas electromagnéticas. Ese es el objetivo del blindaje, ¿sí? Y estas son de las placas de las microcintas, ¿no? Que vienen de esa manera. Muy bien. Entonces, ahora, ¿esto cómo se relaciona con... pero yo estoy hablando de conductor y estoy hablando de dieléctricos, ¿sí? Entonces tenemos que ordenar un poco eso porque nosotros vamos a trabajar con esos elementos, ¿ya? Esto sería una forma de tener idea los diferentes conceptos que los vamos a ir consolidando a lo largo del desarrollo de la materia. Para entender este gráfico, es lo más apropiado analizarlo en un guía de onda de este tipo, ¿sí? Le vamos a aplicar aquí una onda electromagnética, vamos a saber de qué la lambda de operación, y en función de estas dimensiones, se va a propagar por allá, ¿sí? Pero si nos imaginamos nosotros lo siguiente, esto que tenga ciertas dimensiones, digamos 2 por 4, ¿sí? Relación 4 y 2 centímetros. Entonces, habrá una longitud de onda que queremos encerrar en esas dimensiones. Obviamente, si esta onda es una lambda de operación muy baja, ¿sí? Su lambda es muy grande, ¿sí? Respecto de esto, ¿no es cierto? Si queremos encerrar eso, esa onda electromagnética ni se va a dar cuenta que existe este dispositivo y se va a propagar. Pero si la longitud de la onda se va haciendo más pequeña, ¿sí? Entonces queda la posibilidad de que esas longitudes de onda pequeñas queden atrapadas acá. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces habrá un punto a partir del cual las ondas van a quedar encerradas y se van a propagar por medio del interior de la guía. Eso es lo que está más o menos acá. Idealmente, digamos que tenemos este elemento y que aquí tenemos un sistema que nos va dando las ondas electromagnéticas de la frecuencia que nosotros deseamos. Idealmente, empezaremos de frecuencias muy bajas. Obviamente, las ondas ni se van a dar cuenta que existe este elemento. Entonces, estamos por acá, frecuencias bajas, ¿sí? Seguimos aumentando, ¿sí? La frecuencia y decimos no se propaga dentro de la guía, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento en que la frecuencia va a aumentar, la longitud de onda se hace pequeña y a partir de ese momento ya queda encerrada la onda electromagnética acá. Esa se llama la frecuencia de corte, la primera, digamos, frecuencia de corte inicial. Si
la frecuencia aumenta, la longitud de onda se hace más pequeña, también se sigue propagando, ¿no? Entonces, seguimos aumentando la frecuencia nosotros. Durante todo este rango se mantienen encerradas. Hay varias frecuencias entonces que quedan encerradas ahí. Seguimos aumentando y llegamos a este valor, ¿sí? Resulta, entonces, ¿qué pasa en este valor? Hay otra frecuencia de corte. Esta se llama frecuencia de corte 0. Entonces, aquí ya empiezan a propagarse y aquí es frecuencia de corte 1. Entonces, aquí empieza a propagarse otras longitudes de onda. Aparece, ¿sí? ¿Cuál es lo interesante? Que digamos que estamos operando con esta frecuencia, un valor aquí, se está propagando la onda. Y también entramos con otra frecuencia acá. Quiere decir entonces que en una guía de onda, las ondas que se están propagando con una determinada frecuencia no se pierden cuando nosotros empezamos a poner frecuencias mayores. ¿Qué quiere decir? Si trabajamos dentro de este rango, hasta antes de llegar a esta, hay unas ondas que se propagan. Cuando trabajamos en este rango, hay otras. Y lo interesante es que estas ondas que se propagan coexisten juntos con estas. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué decimos? Aquí se propaga un modo. Como es el primero que aparece, se le llama modo dominante. ¿Bien? Después aparece otro modo de propagación. ¿Bien? Y se le llama el primer modo. ¿Sí? ¿Y aquí qué habría? Aquí se estarían propagando, para esta frecuencia se estaría propagando el modo dominante, por acá el rojo, ¿sí? El primer modo, el verde, y el tercer modo. Entonces, una frecuencia de acá propaga 3 modos, se dice. ¿Y qué son modos? Tienes la palabra modo. Es el modo en que el campo eléctrico y magnético se acomoda para poder viajar dentro de la guía. Entonces, para un valor de acá, acá habrá un modo, un campo eléctrico y un campo magnético acomodados de alguna manera para viajar. Cuando trabajamos acá, aparece otro modo más. O sea, el primer modo está acá y aparece otro modo más. Otros campos eléctricos y magnéticos que se acomodan también ahí y viajan juntos. Y en este caso, para una frecuencia de operación de este valor, va a haber 3 modos. ¿Qué significa 3 modos? 3 modos de propagación de la onda electromagnética que se acomodan dentro de la guía. Bueno, esto es lo que vamos a ver después en detalle. Tenemos que aprender a calcular estos modos y en fin. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen mucho sobre este tema. Miren, aquí estarían, digamos, un modo. Incluso este modo se llama transversal eléctrico 1,0. Estos valorcitos dicen cómo están acomodados el campo eléctrico y el campo magnético. En este caso, es el primer modo, el que estaba ahí, el rojo, ¿no? O sea que en una guía de onda de este tipo, el primer modo es este. ¿Y esto qué significa? Estas líneas verticales son las líneas de campo. ¿Bien? Entonces el campo eléctrico viene aquí máximo porque las líneas están más juntas y viene acá y aquí en el conductor es 0. Entonces la distribución del campo eléctrico sería en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, pero serían las líneas de campo eléctrico. Y las líneas de campo magnético son perpendiculares, ¿no es cierto? Y estarían por acá en líneas de punto, no se puede ver por acá. ¿Ya? Pero si miramos de acá arriba, sí vamos a poder ver, ¿no? Esta es una foto estática, no se olviden que este es un campo viajero, ¿sí? Muy bien, pero aquí, digamos, la intensidad de campo eléctrico aquí es mayor en esta parte central. Pero obviamente este campo que aquí es máximo en esta dirección también puede cambiarse aquí. Y este sería otro modo, ¿eh?
Miren, aquí sería la intensidad de campo eléctrico en esta zona, es mayor. ¿Sí? Por eso este se llama el 1,0 y este se llama el 0,1, al revés, ¿ve? Entonces, quiere decir que estas variables están relacionadas con estas dimensiones de la guía. Y este sería el modo 1,0 y el 0,1, y hay más modos, ¿no? Pero si las guías fueran circulares, miren aquí, ¿sí? Este modo no se puede formar cuando la guía circular, aparecen otros modos, y este es el modo 1,1, miren. Entonces, esta es una forma igual, campo eléctrico, este sería el modo dominante. El dominante es el que primero aparece, ¿no? Miren, y este es otro, la de modo superior. Bueno, entonces en el caso de las guías, que vamos a hacer, ese es el segundo tema, vamos a hacer los modos, cómo se clasifican, qué tipos de modos hay. Sí, básicamente nos vamos a guiar en este tipo. ¿Ya? Bueno, entonces, finalmente, esto es a manera de adelantar también, esto sería en el caso de las fibras, ¿no? La fibra es un dieléctrico y este sería el núcleo. Entonces, miren estos cómo van estos modos, ¿ves? Acá hay otro modo transversal magnético, ¿sí? Y este híbrido, miren, de H y E, 2, 1. En fin, estas son las cantidades de diferentes modos en que el campo eléctrico y el campo magnético se acomodan en función de la forma física del medio por el que se propaga, ya sea el aire o sea el dieléctrico en el caso de las fibras, y de eso se trata nuestra materia. Muy bien. Bueno, con eso por hoy hemos concluido. Este material y lo de ayer y toda la documentación ya lo vamos a poner en claro, ¿ya? Nos vemos la próxima semana y por favor empiecen ya a formar sus grupos y mándenme al WhatsApp de la materia, ¿sí? Los grupos, ¿ya? Los grupos de A3 que tienen que formarse. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana a través de este medio.